Lenin estaba defendiendo la idea de que el terror era indispensable para mantener el sistema. Durante los 2 últimos años de su vida fue consciente de que había fracasado. Una vez Lenin ordenó colgar a todos los sacerdotes que se mostraban renuentes a obedecer y sus cadáveres debían exponerse públicamente para atemorizar a los disidentes. Los fascismos no hubieran existido sin el triunfo de Lenin. Robespierre dijo que el terror era la forma más elevada de justicia. Lenin pensaba lo mismo. Desde 1908, Lenin estaba defendiendo la idea de que el terror era indispensable para mantener el sistema que supuestamente iba a ir hacia el socialismo. Los bolcheviques llamaron a su sangriento procedimiento terror rojo. En el famoso decreto El terror rojo se dice: en la situación actual es necesario asegurar el corazón de la patria por medio del terror. Los bolcheviques crearon la Cheka, una organización de inteligencia política y militar para aplastar cualquier tipo de disidencia. Se funda incluso antes de la Asamblea Constituyente, en diciembre del 17, en la idea de que posiblemente vamos a perder las elecciones, como efectivamente las perdieron un mes después, y por lo tanto lo que tenemos es que tener articulado un sistema represivo que impida que podamos llegar a perder el poder. Sus métodos de represión no se limitaron a detenciones y fusilamientos en masa, sino que utilizaron brutales métodos de tortura. Aparecieron los primeros campos de concentración. El terror rojo había comenzado. La Cheka, la policía secreta, no se enfrentó únicamente a los que se oponían a la revolución, sino principalmente a los mencheviques y socialrevolucionarios, partidarios de la revolución, pero que no eran bolcheviques. Partidarios de la revolución, pero que no eran bolcheviques. Él sabía distinguir perfectamente el bien del mal y sabía que había traspasado esa frontera, pero apagó cualquier remordimiento apoyándose en su teoría de clases. Todo lo que beneficia al proletariado es moral. Las cárceles de la época zarista no bastaban para acoger a todos los prisioneros capturados por la Cheka. Solo 3 meses después de la Revolución de Octubre, los disidentes son enviados a campos de trabajo y sus familiares tratados con el mismo grado de responsabilidad. El confinamiento, la tortura y la muerte son los métodos utilizados por la policía secreta para, según palabras de Dzerzhinsky, salvar la revolución. Lenin y Dzerzhinsky tenían un enorme aparato de Estado a su disposición para combatir lo que ellos denominaban la irracionalidad de las masas. Durante 3 años de sangrienta guerra civil, Trotsky dirige a sus tropas desde un vagón acorazado de ferrocarril, corriendo de un campo de batalla a otro a lo largo de un frente de 7.500 kilómetros. Allí donde aparecía Trotsky, la situación cambiaba. El jefe del Ejército Rojo estaba en todas partes, motivando, estimulando, llevando a sus tropas al límite, si era necesario, a la fuerza. No dudaba en ordenar ejecutar a cualquiera que se opusiera a él. También fue Trotsky el que creó las Sagrayechelny Triadi, que eran estas unidades de ametralladoras que cuando se producía una retirada del Ejército Rojo disparaba sobre las unidades en retirada. El terror fue una base, es decir, cuando Lenin, por ejemplo, ordena diezmar a unidades enteras del ejército para evitar la huida, cuando en un momento determinado se ordena el encarcelamiento de sectores enteros de la sociedad, porque pueden obstaculizar el esfuerzo revolucionario. Es decir, el uso del terror es claro. Si quieres crear un paraíso en la Tierra, ¿no está justificado? Un poco de terror aquí y allá, si el resultado final es el paraíso. Esa faceta de Lenin nunca fue revelada hasta el final de la Unión Soviética. La sociedad nunca vio a Lenin desde ese prisma, el Lenin que estaba dispuesto a utilizar el terror despótico. Y cuando Lenin empieza a dictar las primeras órdenes para crear un sistema represivo, lo que sucede es que le dicen, si esto es lo que vas a hacer, el problema con el que nos vamos a encontrar es con que esto significa implantar el terror. Y Lenin en ese momento le dice a su compañero de gobierno, que es de los eseristas, pero es que tú crees que nos vamos a mantener en el poder sin la aplicación del terror de masas. Es decir, es imposible consolidar el poder y mantenernos sin la utilización masiva del terror. No hay duda de que usó el terror. No solo eso, era muy bueno mintiendo. Para proteger a la Unión Soviética de sus enemigos de clase,
Estos serán aislados en campos de concentración. Las personas relacionadas con organizaciones de la Guardia Blanca con conspiraciones o revueltas acabarán muertas. Camaradas, la sublevación kulak en vuestros 5 distritos debe ser aplastada sin piedad. Hay que colgar, y digo colgar para que la gente lo vea, a no menos de 100 kulaks ricos y chupasangres de renombre. Apoderaos de su grano, identificad a los rehenes. Hacedlo de manera que en muchas leguas a la redonda la gente vea, tiemble y grite. Ahogamos y estrangulemos a esos kulaks chupasangres. Sinceramente tuyo, Lenin. Emplea para ello a la gente más dura que tengas. Se desencadena un conflicto sangriento en todo el país. Pueblos reducidos a cenizas, poblaciones masacradas. El gobierno afianza su poder a través del terror. Los prisioneros son asesinados. En este sentido hay que conceder a los bolcheviques el terrible lugar en la historia de ser los primeros que utilizaron el gas para acabar con poblaciones civiles. Luego los nazis llegaron a un grado de sofisticación y de masificación terrible, pero la primera utilización de gas se produjo ya en el año 21 y la llevó a cabo el general Tukhachevsky siguiendo órdenes de Lenin, y incluso las camionetas de gas para ejecutar a prisioneros, que en ruso son las dusheguzki, también fueron inventadas precisamente por un bolchevique en el año 37. La guerra civil tiene una terrible consecuencia. Los comisarios rojos o bolcheviques son enviados a confiscar comida para el ejército. Los campesinos se rebelan. No atienden ya a sus campos. Y antes de permitir que les arrebaten sus provisiones, prefieren incendiar sus propios graneros. Rusia experimenta la peor época de hambre de su historia. Mueren más de 5 millones de personas. La lucha por el poder queda resuelta, y Rusia es el único país en el que la revolución comunista sale victoriosa. La razón de su indiferencia hacia la vida humana partía de su actitud hacia la gente. No tenía precisamente una visión idílica del ser humano. Solo esperaba que el nuevo sistema social engendraría nuevas personas, sin los defectos que poseían sus contemporáneos. La revolución bolchevique fue más allá de intentar cambiar el mundo de base, como decía la Internacional, hundiendo el imperio burgués. Es decir, aquí hubo algo que fue mucho más allá y que implicó también el intento de dominar el alma. No es que hubiera un cambio político, social y económico que exigía el terror, es que hubo intentos claros de intentar cambiar el alma humana y en algún caso marchas atrás porque se dieron cuenta de que aquello podía ser pavoroso. El bolchevismo es una especie de religión. Ningún hombre puede profesar 2 religiones a la vez. El que cree en Dios no puede ser bolchevique. Una vez Lenin ordenó colgar a todos los sacerdotes que se mostraban renuentes a obedecer, y sus cadáveres debían exponerse públicamente para atemorizar a los disidentes. Lenin quería el dinero de la Iglesia, en la medida de lo posible, para llenar las arcas del tesoro. Se compraron aquí y allá máquinas o grano, pero la mayor parte, como solía ocurrir en Rusia, desapareció. Utilizando el mismo método con el que habían ganado la guerra civil, los bolcheviques querían reconstruir el país. El sistema se conoce como comunismo de guerra y se basa en el reparto preceptivo por parte de los campesinos, en la nacionalización y en el trabajo obligatorio o militarización del trabajo, como Trotsky lo denomina, pero se ofrece resistencia en todo el país. La realidad rusa se ve obligada a través de un terror ilimitado a adaptarse a esa doctrina. Ese intento fracasó, en gran medida porque la mayoría de la población, después de haberse ganado la guerra civil, ya no soportaba el reino del terror bolchevique. Lo que esto significó en términos de sufrimiento humano seguramente es incalculable, aunque en estos momentos conozcamos mejor las cifras de lo que podían conocerse hace 20 años. Pero solamente en el periodo de 1918 a 1920, que es cuando se ubica la guerra civil y la revolución en el sentido más estricto, murieron no menos de 701.000 soldados del Ejército Rojo, aproximadamente unos 100.000 blancos, sin contar los que luego serían fusilados en el periodo de la posguerra, no menos de 250.000 de campesinos, 250.000 de campesinos que se habían alzado contra los bolcheviques. Si a esto le añaden ustedes como 2 millones de personas que fallecieron
de hambre y de enfermedad, y otros 2 millones, en no escasa medida gente de bastante instrucción que tuvo que exiliarse, pues la revolución costó 5 millones de personas, que es un tributo notable. Sin entrar en los años posteriores, porque entre 1929 y 1953, 23 millones y medio de ciudadanos soviéticos fueron encarcelados. Y de esos 23 millones y medio, una tercera parte al menos en ese periodo fue fusilada. Su idea de difundir el comunismo en todo el mundo a través del Comintern, la Internacional Socialista, no tuvo éxito en ningún lugar. Rusia iba a incendiar Europa, y lo único que consiguió fueron algunos chispazos. Los líderes de la Revolución Alemana fueron asesinados y la Revolución Húngara fracasó. La joven República Soviética no estaba preocupada. Se presentaba como un país seguro de sí mismo y optimista. Pero entre bambalinas ocurrían cosas espantosas. La guerra civil había abocado al país al caos y la miseria. A eso le siguió una terrible hambruna. Murieron millones de personas. Las dudas sobre el paraíso soviético prometido aumentaron y condujeron a huelgas y alzamientos campesinos a principios de 1921. Lenin y Trotsky consideraron que la insurrección era una amenaza mortal. No eran únicamente los campesinos los que se oponían a ellos. Los marineros de Kronstadt querían comunismo, pero no bolcheviques. Entre los descontentos estaban los antiguos héroes de Trotsky de la Revolución de Octubre, los marineros de Kronstadt, con los que había atacado el Palacio de Invierno. Se amotinaron exigiendo pan y nuevas políticas. Centenares de marineros murieron en el sofoco del motín. Héroes de Trotsky murieron en el sofoco del motín. El intento de introducir el comunismo de golpe había fracasado. El fracaso a hacer frente a las necesidades básicas de la población, el hambre extendiéndose por todo el país y el alzamiento de Kronstadt eran claros signos de crisis. Lenin necesita cambiar el rumbo. Él creía en la teoría puramente científica de Karl Marx, que en realidad era una utopía, pero eso solo fue hasta 1921. En 1921, Lenin invierte la política soviética, vuelve a permitir la nueva política económica, la propiedad privada. Debemos otorgar concesiones a la burguesía extranjera y al capital externo. Fueron las palabras de Lenin en la Tercera Internacional Comunista. Los comercios que habían sido cerrados ofrecían ahora vinos franceses caros y la NEP se convirtió en la base económica para futuras reformas liberales, aunque fuesen hipotéticas. No tenía nada de marxismo, era puro progresismo. Sin Lenin, los bolcheviques difícilmente hubiesen podido introducir esos cambios. La NEP era muy impopular dentro de la élite bolchevique. ¿Y cuál fue entonces la reacción de Stalin a esas propuestas? Que eran producto de una mente enferma. Gorbachev, que era funcionario del partido por aquella época, sugirió que el decreto de Lenin, que había sido publicado en el Pravda, debería reeditarse en una edición especial únicamente para Lenin, ya que nadie más necesitaba conocerlo. En mayo de 1922, la salud de Lenin se deteriora dramáticamente. Sufre su primer infarto. Le sucederían 2 más. Lenin se retira de las actividades gubernamentales. A partir de ese momento se instala en una casa de campo cerca de la ciudad de Gorki. Mientras tanto, en Moscú, Trotsky fue condenado a muerte como agente fascista. Era el enemigo público número 1, acusado de decenas de millares de delitos. Los rumores contra Trotsky son estimulados por un oficial del partido tranquilo y de apariencia vulgar, Joseph Stalin. A los principales oficiales soviéticos se les insinúa que un hombre arrogante, con un ejército de 5 millones de hombres, es peligroso. Hay que pensar que Trotsky fue víctima de la maquinaria que él había ayudado a crear. Todos los bolcheviques abogaban por la dictadura del proletariado, una dictadura de fuerza, la violencia como modo de llevar la felicidad a la gente. Durante 2 años, Lenin estuvo sin trabajar. Su secretario personal, Zinoviev, le traicionó. Desvió los asuntos a Stalin, ignorando el hecho de que Lenin seguía vivo. Ambos consideraban a Lenin una especie de material de desecho. Lenin permanecía en su mecedora ataviado con una gorra, envuelto en su abrigo de piel, aullando a la luna.
Lloraba y gemía, por decirlo de alguna manera. Los fascismos no hubieran existido sin el triunfo de Lenin. Es decir, los socialismos en buena parte de Europa se habían ido convirtiendo en socialdemócratas. Primero en Alemania, en Inglaterra, donde encima nunca habían sido marxistas, todavía más. Todos habían votado a favor de los subsidios de guerra de sus respectivos países en vez de por la solidaridad proletaria. Quien rompe eso es Lenin. Y eso tiene un efecto inmediato en la creación de los fascismos por dos razones. Una, porque los fascismos en buena medida son un movimiento de reacción frente al peligro comunista. Lo dicen y es verdad. Pero otra, porque además los fascismos de pronto conciben una forma de socialismo distinta porque el socialismo internacionalista ha fracasado. Y esto lo dice el propio Mussolini. Hay una entrevista y entonces Mussolini dice: yo toda mi vida fui un socialista internacionalista. Y cuando estalló la Gran Guerra, yo vi como los socialistas de todos los países, en vez de hermanarse, apoyaron a sus respectivas naciones. Es decir, yo en ese momento me convertí en un socialista nacionalista. Eso es el fascismo, que además es un socialismo nacionalista y que en Alemania además se llama nacionalsocialista. O sea, no puede ser más claro. Eso sin el triunfo de Lenin no hubiera sucedido. Durante los 2 últimos años de su vida fue consciente de que había fracasado. No había posibilidad alguna de cambiar la naturaleza humana. Se dio cuenta de que ninguno de sus camaradas más cercanos respondía al epítome del hombre nuevo. Estaba decepcionado con todos ellos y con la sociedad en general. Fue una tragedia para él.